Hola hermano, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición para mí poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Continuamos hoy día con el estudio de la doctrina de la palabra de Dios. Este es el séptimo estudio de esta serie sobre esta importante doctrina, donde ya vimos, hermanos, primero un video introductorio donde estudiamos el Salmo 119, luego vimos tuvimos dos videos hablando de la autoridad que tiene la palabra de Dios, o la autoridad que debería tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Vimos también que la palabra nos muestra que es suficiente para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios. Nos muestra la palabra, nos da todo lo que necesitamos saber para la salvación, para conocer a Dios y conocer a Cristo. Y vimos que la palabra es clara y entendible, aunque hay pasajes difíciles de comprender. En el último estudio vimos que el estado del corazón afecta nuestra forma de acercarnos y la forma en que valoramos la palabra de Dios. Un corazón que rechaza a Dios, un corazón que no tiene fe, va a rechazar la palabra, y un corazón que se acerca humildemente a buscar a Dios por medio de su palabra, la recibirá y ella dará fruto en su corazón. Al final del estudio pasado planteé las siguientes preguntas para este estudio. Primero, si la palabra de Dios es clara y entendible, entonces ¿por qué hay diferencias doctrinales? Segundo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Espero, hermanos, que alcancemos a ver hoy día por lo menos una de estas preguntas o una introducción a este tema que de verdad es bastante complicado, pero creemos que el Señor nos puede guiar, ¿cierto?, en este tiempo de estudio bíblico para poder ir respondiéndolas. Así que vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos levantar nuestra oración en medio de cualquier circunstancia en este tiempo de tanto desafío, Señor, en lo espiritual, en lo físico, Señor, en lo emocional. Te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas por medio de tu palabra. Te rogamos consuelo, Señor, para los corazones que están tristes. Te rogamos fuerza para los cansados, Señor. Te rogamos, Señor, fe, papá, para los que están débiles, Señor, en la fe. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras situaciones y te entregamos este tiempo en tus manos, rogándote que nos ayudes, Señor, a poder gestionar, estudiar, Señor, tu palabra en este día, en esta tarde, en esta noche, Señor. Que podamos recibir tu palabra con corazones humildes, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, y ponemos nuestras mentes, Señor, a disposición tuya, Señor, para que tú obres en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Hacedor. Amén. Tiraron algunos fuegos artificiales ya, por eso algunos ruidos. Espero que no nos vayan a interrumpir durante este estudio bíblico. Vamos a pasar ya al estudio de la palabra de Dios. El título de hoy día es Diferencia en la iglesia. Cuando el Señor estuvo en la tierra, hermanos, una de las cosas que más hizo fue corregir la interpretación que los religiosos de su tiempo hacían del Antiguo Testamento. ¿Sí? Si nosotros leemos el Sermón del Monte, ¿cierto?, en Mateo 5, que es donde es más conocido, y también están en Lucas, nos encontramos con una serie, hermanos, de correcciones que el Señor hace a los religiosos. ¿Sí? Los fariseos, los saduceos, los escribas de ese tiempo interpretaban la palabra de cierta forma y enseñaban así también a interpretarla a los judíos, ¿cierto?, en ese tiempo en general. Y el Señor corrige muchas cosas que ellos interpretaban de ciertas maneras. El Señor corrigió, por ejemplo, y acabo de hacer un listado donde no incluyo todo, pero voy a incluir bastantes de las cosas que corrigió el Señor en el Sermón del Monte. Cómo tratar al hermano, cómo ver el enojo, cómo ver los insultos, cómo valorar la ofrenda de una persona si es que alguien tiene algo contra él, cómo actuar, cuál era el verdadero adulterio, cuál era el sentido del divorcio. ¿Qué pasaba con los juramentos, con la justicia, con la venganza, con cómo ver al enemigo? ¿Cómo ayudar al necesitado? ¿Cómo orar? ¿Cómo ayunar? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Qué pasa con el afán y la ansiedad por los recursos? El juicio y otras tantas cosas más que enseñó el Señor en el Sermón del Monte. Los judíos que enseñaban en ese tiempo, los fariseos, los escribas, habían estudiado el Antiguo Testamento. Algunos eran temerosos de Dios, estaban en un contexto muy similar al cual se escribió el Antiguo Testamento, y aún así, a pesar de entender la historia de Israel, conocerla, entender la cultura de Israel, a pesar de que ayunaban, a pesar de que oraban, a pesar de que se congregaban, y como dije, algunos de ellos eran temerosos de Dios de verdad, sin embargo, muchas veces interpretaban la palabra de manera incorrecta y también la aplicaban de manera incorrecta.
Y un énfasis importante desde el Señor sobre este tema fue el corazón del hombre. ¿Sí? El corazón, cuando el corazón del hombre está lejos de Dios, el hombre se aleja de la verdad. Y eso ya lo vimos, ¿cierto?, en varios estudios, en particular en el estudio pasado. Esta es una verdad que tenemos que tener muy clara cuando nosotros pensamos en por qué hay tantas diferencias y tantas enseñanzas que son como contradictorias en la iglesia. Iglesias que enseñan, no sé, por ejemplo, no quiero poner ningún ejemplo para no entrar en conflicto, pero enseñan A y una iglesia que enseña B sobre el mismo tema. Hay mucha diferencia dentro de la iglesia y nosotros tenemos que entender que uno de los temas que tenemos que considerar siempre es el corazón del hombre. El corazón del hombre, hermano, es engañoso y esto nunca tenemos que olvidarlo. Eso lo enseña la palabra de principio a fin y el Señor Jesucristo lo mostró también, le dio un énfasis especial. Muchas veces nosotros somos capaces, los seres humanos, de tergiversar las escrituras para que estén de acuerdo con lo que nosotros creemos. Todos tenemos esta tentación constante, hermano, así que le invito a tener cuidado cuando vayamos ante la palabra. Si nosotros leemos la palabra y vemos que todo está de acuerdo con nosotros todo el tiempo, cuidado, hermano. Cuidado, no es sano que todo lo que leemos en la palabra todo el tiempo esté 100% de acuerdo con nosotros, porque la palabra es una guía, la palabra alumbra el corazón del hombre, porque la palabra está dada para corregir, es útil para eso. Entonces, quizás estamos teniendo el problema, si siempre está todo de acuerdo justo con lo que nosotros creemos, que estamos leyendo siempre los mismos pasajes, o estamos escogiendo pasajes que están de acuerdo con lo que nosotros creemos solamente, con lo que nos importa a nosotros. Quizás no estamos leyendo todo lo que la Biblia dice respecto a un tema, quizás no estamos leyendo toda la Biblia. Así que, hermano, cuidado con eso. Quizás estamos leyendo los pasajes que nos convienen solamente, quizás estamos leyendo los que nos interesan solamente, en vez de leer toda la Escritura, cuando sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios para corregirnos, para transformarnos, para instruirnos, para enseñarnos el camino que debemos seguir, para alumbrar nuestro camino en este mundo oscuro. Es toda la Escritura la que está inspirada por Dios para eso, así que cuidado si no estamos siendo corregidos. Esto yo lo he dicho montones de veces, pero me gusta recalcarlo porque creo que es lo que enseña la palabra. La palabra nos debería corregir constantemente, la palabra deberíamos encontrar más riqueza constantemente y no siempre seguir con lo mismo. Que el Señor nos ayude, porque si estamos leyendo siempre los mismos pasajes, probablemente vamos a estar viendo siempre los mismos temas y vamos a seguir viviendo de la misma forma. Y el Señor quiere transformarnos, el Señor quiere corregirnos. Por eso, hermanos, volviendo al tema que estaba hablando, ¿cierto? El corazón afecta mucho. Nuestro corazón puede llevarnos a tergiversar la Escritura cuando la interpretamos y también entonces cuando la enseñamos. Lamentablemente, hermanos, muchas congregaciones existen hoy día por problemas del corazón, de los hermanos que la fundaron. Y esto es una realidad y creo que todos los hermanos que llevan tiempo en los caminos del Señor saben que es así. Lamentablemente muchas iglesias nacen así, de esta forma, por una división y dentro de una iglesia por problemas no doctrinales, sino por problemas del corazón. Voy a poner un ejemplo lamentable. Hay iglesias, por ejemplo, que nacen del divorcio de los pastores, ¿cierto? El pastor con su esposa, que en esa iglesia pastora, se divorcian y la mitad de la iglesia se va con uno y la mitad de la iglesia se va con la otra y cada uno arma su iglesia. Y sí, algunas iglesias han nacido, es un ejemplo fuerte, extremo, no quiero insultar a nadie con esto. ¿El Señor quería eso? ¿El Señor quería el divorcio? ¿El Señor quería que se dividiera esa iglesia? No, pero ha pasado y probablemente va a seguir sucediendo. Es terrible, pero una cosa que nunca tenemos que olvidar entonces es que el corazón del hombre afecta la forma en que interpretamos la palabra y la forma en que la aplicamos, y por lo tanto pueden generarse diferencias dentro de la iglesia simplemente porque nuestros corazones engañosos nos guían a interpretar incorrectamente la Escritura o a relacionarnos los unos con los otros y no querer ceder y no querer actuar como la palabra nos dice en amor. Así que cuidado, vamos a la palabra y que la palabra nos corrija, que podamos ser personas humildes, que seamos corregibles por la palabra del Señor. Otros casos, hermanos, que suceden por los cuales aparecen iglesias es por personas que quieren tener sus propios seguidores. Lamentablemente, al igual que en el caso anterior, creo que muchos hemos visto que se presentan situaciones así en alguna iglesia y nacen iglesias nuevas. Ahora, si vamos a la palabra, eso ya se veía en ese tiempo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Está escribiendo el apóstol Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense, un líder de la primera iglesia, de los primeros 100 años de la iglesia, los primeros 60, 70 años de la iglesia, rechazaba al apóstol Juan, el último de los apóstoles.
lo rechazaba en su iglesia, rechazaba a los hermanos que no estaban de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque esta persona quería ser él el que la llevara en esa iglesia. Y eso ya pasaba en los primeros tiempos de la iglesia. En la Biblia ya pasan situaciones de estas. Entonces, si en ese tiempo donde el evangelio entregado por el Señor Jesucristo estaba tan cercano, donde habían apóstoles que habían seguido los pasos del Señor, que tenían fresquita ahí la palabra del Señor en sus mentes, en sus corazones, hombres inspirados por el Espíritu Santo como el apóstol Juan, llenos de dones, llenos del Espíritu, si aún a ellos les pasó que se tuvieron que enfrentar a estas situaciones, ¿cuánto más no podría pasarnos a nosotros? Y me gustaría, hermano, detener un poco en esta pregunta que tiene que ver con que a veces nosotros no somos conscientes de que esto nos lo enseña la palabra y nos sorprende cuando pasan cosas como esta. ¿Por qué nos sorprende que este tipo de cosas pase hoy? ¿Por qué? Si pasaban desde antes, si la misma palabra nos mostraba que en la primera iglesia estas cosas ya sucedían. Y lamentablemente creo que una de las razones por la que nosotros nos sorprendemos es porque no hemos visto bien en la Escritura lo que nos dice al respecto. Primera de Pedro 4, 12, 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Pedro, el querido apóstol Pedro, tiene claro que van a venir pruebas como fuego. Eso no es extraño, no debe sorprender porque es parte de ser parte del cuerpo de Cristo. Pedro lo tenía claro, pero muchas veces a nosotros sí nos sorprende cuando viene la dificultad. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros evaluemos nuestros corazones a la luz de la palabra, que podamos ver la situación de la iglesia actual y veamos qué nos muestra la iglesia del Nuevo Testamento, cómo era, qué problemas tenían, qué dificultades enfrentaban. ¿Habían diferencias en la iglesia, en la primera iglesia, la iglesia de la Biblia? Ya vimos un ejemplo, ¿cierto? Que es el ejemplo de Diótrefes. Sí, habían problemas en la primera iglesia. Entonces, ¿por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende que en el día de hoy también se levanten hombres como Diótrefes? Quizás, creo que lamentablemente, que lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es porque no hemos logrado ver en la palabra todo lo que nos quiere mostrar sobre la primera iglesia. Veamos otro caso conocido, más conocido que el de Diótrefes. En Hechos 15, los hermanos de la primera iglesia tenían problemas entre ellos. Hechos 15:36 dice lo siguiente, en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, dice después, tomando a Silas, se fue en otra dirección. ¡Wow! Un pasaje, que hermanos, que es súper triste, que es lamentable y al mismo tiempo nos muestra tanto de la realidad de la iglesia del Señor. Porque acá estamos hablando de la primera iglesia. Hechos 15, la mitad de Hechos, el libro de Hechos de la primera iglesia. Algunos han dicho Hechos de los Apóstoles, otros lo llaman Hechos de Pedro y Pablo, que son como los personajes principales. Otros lo han llamado los Hechos del Espíritu Santo porque nos muestra cómo el Espíritu Santo levantó la iglesia. Y en esta primera iglesia ya habían este tipo de problemas. Y acá tenemos a Pablo y Bernabé. Ellos dos habían servido por años juntos, hermanos, no sabemos exactamente cuánto, entre 6 y 10 años habían estado sirviendo. Pablo en Hechos 9, si vamos a la palabra, él se convierte al Señor y en el mismo capítulo, a mitad del capítulo, versículo 25-26 por ahí, Bernabé lo toma a Pablo y lo lleva donde los apóstoles. Bernabé era alguien de confianza de los apóstoles en Jerusalén y él toma a Pablo, del cual no confiaban, porque como todos saben, creo, ¿cierto? Pablo había sido perseguidor, había perseguido a cristianos, entonces ahora les llamaba mucho la atención en Jerusalén, no confiaban mucho en este perseguidor que decía que se había convertido, pero Bernabé, con un corazón muy pastoral, lo toma y lo lleva a los apóstoles y de ahí en adelante los apóstoles empiezan a confiar en Pablo, empiezan a compartir y así Pablo crece, se fortalece en el conocimiento del Señor y del Evangelio junto a los apóstoles y junto a Bernabé. Pasa un par de capítulos y en Hechos 11, 22 al 25 dice que Bernabé
fue enviado por los apóstoles a Antioquía, una ciudad donde habían recibido el Señor, porque la iglesia de Jerusalén decidió mandar a alguien de confianza, un hermano maduro, para que fuera a fortalecer esta nueva iglesia que se estaba fundando ahí. ¿Y a quién mandan? A Bernabé, un hombre muy pastoral, un profeta de Dios. Y cuando llega ahí, Bernabé se alegra, se goza en el Señor, y entre las cosas que hace, va a Tarso a buscar a Pablo para llevarlo a servir junto con él. O sea, antes ya Bernabé como que en Jerusalén había apadrinado, habría cubierto, había cuidado, había pastoreado de alguna forma a Pablo, y ahora nuevamente lo va a buscar. Ve en Pablo, cierto, un don del Señor, un llamado de Dios para un ministerio, y se lo lleva a Antioquía, y juntos ahí sirven por lo menos un año sirviendo esa iglesia. Llegan a ser de confianza, son líderes de esa iglesia y los envían a llevar una ofrenda. Eran líderes, eran maduros, tenían ministerios claros ambos, estaban levantando una iglesia, eran reconocidos ambos ya por la iglesia de Jerusalén, en particular Bernabé, por los mismos apóstoles, los dos apóstoles, y también eran reconocidos por esta primera iglesia entre los gentiles. En Hechos 13 se nos relata el llamado misionero, el primer llamado misionero explícito a predicar a la iglesia gentil, a iglesias que no habían escuchado, a lugares donde no se había escuchado, perdón, el evangelio. Y ellos son enviados por la iglesia, por el Espíritu Santo. En esos versículos, en los primeros versículos de Hechos 13, se les llama maestros y profetas, o profetas y maestros. Y de ahí se van de viaje los dos juntos y pasan por Chipre, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y otros lugares más, predicando el evangelio y fundando iglesias. 5 a 10 años, como dije antes, dicen los cálculos que estuvieron ahí sirviendo en este viaje. Hasta que en Hechos 15 viajan a Jerusalén en representación de los que llevan el evangelio a los gentiles. Van a Jerusalén y son parte del primer gran concilio donde están los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, de la primera iglesia, hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, junto a Pablo y Bernabé, discutiendo sobre qué hay que hacer con los gentiles, cómo enseñarlos. Nótese, hermano, que cuando se llega el evangelio a los gentiles, de una no saben bien qué hacer. Ni Pedro lo sabía, ni en Jerusalén lo sabían, y hasta Pablo y Bernabé prefieren viajar a Jerusalén para conversar el tema con los hermanos que estaban allá, que eran las columnas de la primera iglesia. Entonces, de alguna forma, acá estaban los principales líderes de la primera iglesia discutiendo sobre qué había que hacer. Así funcionaba la primera iglesia. Increíble, los primeros líderes de la iglesia mundial se juntaron porque no sabían qué hacer. Entonces a veces nosotros nos imaginamos que ser lleno del Espíritu Santo, estar sirviendo donde Dios quiere, va a significar que siempre vamos a saber lo que hay que hacer, y la palabra no nos muestra eso. Ellos tuvieron que reunirse para poder ahí definir cómo iban a trabajar, guiados por el Espíritu Santo, respecto a los gentiles. Ahí estuvieron Pablo y Bernabé. Y en ese momento, hermanos, entonces ellos ya eran uno de los principales líderes de la primera iglesia, junto a los apóstoles, junto a los líderes de Jerusalén. Ellos eran líderes a las iglesias de los gentiles. Y un poco ya más abajo, pasando ya al concilio, pasa lo que leímos al principio. El querido hermano Bernabé, con un corazón súper pastoral, un hermano súper humilde, y que había guiado al apóstol Pablo, y por otro lado el apóstol Pablo, un maestro en la palabra, lleno de pasión por alcanzar a los no alcanzados, discuten por Juan Marcos, discuten de tal forma que tuvieron que separarse, no pudieron llegar a acuerdo. Ambos amaban a Dios, ambos llenos del Espíritu Santo, ambos siervos de Dios comprometidos, ambos fundadores de iglesia, por 10 años aproximadamente trabajando y sirviendo juntos, líderes de las iglesias. Probablemente ambos con razones muy bíblicas, muy lógicas, muy coherentes para tomar sus decisiones. Pablo decía, tenemos que seguir, tenemos que llevar el evangelio a muchos lugares, y él ya mostró que no va a poder hacerlo porque volvió atrás. Y Bernabé seguramente por otro lado decía, es que hay que darle una oportunidad, como yo te la di a ti, Pablo, ¿cierto? Los demás no confiaban en ti, yo confío en ti, hay que tener un corazón más pastoral, que hay que cuidarlo. Pero Pablo, no, es que hay que ir más lejos, vamos a llegar a lugares que son peligrosos y va a volver atrás de nuevo y vamos a tener que preocuparnos de su regreso, que en ese tiempo un viaje así era complicado. Bueno, no sabemos en los detalles, pero hubo tal desacuerdo que tuvieron que separarse. El capítulo 15, de hecho, nos muestra mucho de la realidad de la primera iglesia y por lo tanto también de la iglesia histórica. Primero, el concilio de Jerusalén, en los primeros versículos de Hechos 15, se hizo para llegar a acuerdo,
Porque dentro de la iglesia había diferencias sobre cómo tratar a los gentiles, tenían que cumplir la ley de Moisés o no. No estaban seguros, no estaban claros, tuvieron que reunirse y el Señor los guió a tomar una decisión. Así que ya en la primera iglesia habían diferencias doctrinales. Segundo, no solamente habían diferencias doctrinales, sino también diferencias prácticas respecto al ministerio, a cómo servir, a dónde servir. Y en este caso, la diferencia de Pablo y Bernabé fueron irreconciliables, siendo ambos hombres de Dios. Tercero, todos los que participaron en estas discusiones pensaban que era lo correcto. Y cuarto, todos seguramente pensaban que querían honrar a Dios con lo que estaban haciendo. Eso es lo que nos muestra la palabra. Y como creemos nosotros, la palabra nos da ejemplos, sobre todo los libros históricos, como Hechos, que es un libro histórico que nos relata lo que va sucediendo. Un ejemplo de algo que sucedió en aquel momento y que por lo tanto también podría pasar. Y la verdad es que si vemos la historia para atrás, ha pasado muchas veces. Han habido desacuerdos dentro de la iglesia en temas doctrinales, ha habido concilios donde se ha intentado llegar a acuerdos, ha habido separaciones de hermanos que se aman en el Señor, pero que han tenido diferencias tales en sus ministerios que han tenido que dividirse en su servicio, queriendo todos honrar a Dios muchas veces. Si la palabra de Dios nos muestra esto, eso significa que podría llegar a suceder. Ahora pensemos, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén como tal. En el Concilio de Jerusalén funcionó bien por muchas razones. Por ahí dos que me llaman la atención y que quiero compartir ahora. Primero, porque Dios quería que fuese así. Dios quería enseñarnos cómo había que resolver una diferencia dentro de la iglesia, una diferencia doctrinal. Lo que se hizo fue un concilio. Y a través de la historia ese ejemplo se siguió, se han hecho muchos concilios, no siempre pudiendo llegar a acuerdo. Así que el Señor quería mostrarnos que había diferencias y que se podían resolver conversando y orando. Y segundo, este concilio se pudo llegar a una solución porque el grupo de líderes de aquella iglesia era menor. Estaban los apóstoles, los líderes de Jerusalén y Pablo y Bernabé. ¿Serían 100 personas? ¿50 personas quizás? Y la palabra nos muestra que dentro de ese grupo no fueron tantos los que hablaron, sino 3 o 4. Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo fueron los que expusieron lo que Dios le había mostrado, lo que ellos habían llegado a ver. ¿Se imagina que hoy día se quisieran juntar todos los líderes de la iglesia mundial? Podría hacerse, ¿no? ¿Cuántos miles serían? ¿Se podría llegar a algún tipo de acuerdo? Pero en ese tiempo pudo hacerse. Eran pocos, se reunieron y pudieron llegar a un acuerdo guiados por Dios. La palabra nos muestra, hermanos, que la iglesia inicial, los primeros 70 años de iglesia, no fueron ideales. Porque la iglesia, al igual que toda la historia, está formada por hombres, por mujeres, que no son perfectos, que no son ideales. En hecho, nosotros vemos el germen de la iglesia, cómo el Espíritu Santo lleva a nacer esta iglesia, le da poder, y esta iglesia ha sido sostenida por el poder del Espíritu Santo hasta hoy día. Si hoy día estamos hablando en Iquique, en Chile, del Señor y de la palabra, es por el poder del Espíritu Santo que la ha mantenido a través del tiempo solamente. Pero ya en esta iglesia también había problemas, había dificultades, había diferencias. Está el caso de Ananías y Zafira, ¿cierto? Que es conocido, un caso de engaño. Hubo gente reclamando por el trato de las viudas. Hubo diferencias por, como dije recién en el concilio, sobre qué enseñar a los gentiles, cómo tratar a los gentiles. Hubo separación de ministerios, como vimos recién, dentro de la iglesia. Estas son cosas que pasaron dentro de la iglesia, ¿sí? A diferencia de otras persecuciones que habían de afuera. O sea, habían dificultades dentro y habían dificultades fuera. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver en la palabra, y lo veremos hoy día, en lo que nos queda de estudio y en los siguientes estudios, algunas dificultades de este tipo que se presentaron. Y no una vez, sino más de una vez. Y hermanos, la verdad es que para adelantarle un poco sobre esto, la palabra nos muestra que casi todas las cartas fueron escritas por una necesidad de corrección. ¿Por qué? Porque había entrado algo malo en la iglesia, se había entendido algo mal, por ejemplo, en el caso de los tesalonicenses, o había alguien enseñando algo distinto como los judaizantes a los gálatas, o había entrado alguna herejía terrible, o habían falsos profetas, falsos maestros que estaban enseñando cosas que no eran el evangelio sano. Entonces el Señor guía a Pablo, a Juan, a Santiago, a Pedro, a Judas a corregir estas cosas porque habían diferencias doctrinales, problemas doctrinales, falsa enseñanza y también aún diferencias dentro de las mismas iglesias entre hermanos que se amaban y que amaban a Dios. Por problemas, por pecado en algunos casos, pero en otros casos por diferencias sobre ciertos temas puntuales que los vamos a ir viendo según lo que nos muestra la palabra. Prácticamente, hermanos, todas las cartas nos hablan de temas controversiales. Pero aún así,
A muchas personas, a muchos cristianos hoy día nos sorprende cuando dentro de una iglesia o de entre varias iglesias hay controversias. Aunque la palabra nos muestra que hay controversias en la Biblia, cuando la primera iglesia, guiada por apóstoles, llenos del Espíritu Santo, inspirados por Dios, aún así tenían controversias. Y nos sorprende hoy día cuando eso sucede. Imagínense que al apóstol Juan le hicieron la desconocida, el Diótrefes. Al apóstol Pablo le hicieron la desconocida en las iglesias de los Corintios. Imagínense, iglesia fundada por él, y hoy día nos sorprende cuando de repente en algún lugar se le hace la desconocida a un hombre de Dios. Si la palabra nos muestra que podía suceder, significa que puede darse y que el Señor nos ayude a estar preparados para esto. ¿Por qué nos sorprende? Ay, Señor, porque quizás no estamos leyendo bien la palabra. Porque quizás en vez de leer todo lo que la palabra nos muestra, nos dejamos guiar por las cosas que nos atraen más. Porque quizás tenemos una idea de lo que es la iglesia y de lo que debería ser, según lo que hemos escuchado, según lo que hemos visto en nuestra experiencia, en vez de ir a la palabra y que la palabra nos muestre lo que es la iglesia y cómo funciona. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de lo que sucede dentro del funcionamiento normal de la iglesia, ¿sí? Porque la palabra nos muestra lo que es la iglesia desde la perspectiva de Dios, los llamados, ¿cierto?, los escogidos por Dios para transformar todo, y al mismo tiempo nos muestra lo que sucedió en la iglesia de Dios cuando la iglesia comenzó a existir desde los principios. Muchas veces nosotros preferimos quedarnos con esos pasajes que nos edifican más según nosotros, porque nos animan las promesas, ¿cierto? Las cosas que Dios nos ha dado, como los dones, son cosas que nos atraen más. Pero no consideramos todas las dificultades que habían alrededor. Los mismos dones fueron problemas, ¿cierto?, para los corintios. Generaron dificultades y Pablo tuvo que enseñarles. ¿Por qué? Porque no entendieron bien cómo tenían que usarlos. ¿Tenían el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Pero qué sucedió? La palabra nos muestra que hubieron dificultades, hubieron diferencias de opinión, diferencias doctrinales, diferencias sobre cómo servir desde la primera iglesia, y la idea es que la palabra de Dios nos muestre qué pasa con esas diferencias. Así que, hermano, no se sorprenda, hermano, no nos sorprendamos, por favor, sino que vayamos a la palabra a ver qué tenemos que hacer con estas diferencias, cómo vivir de una forma que honra a Dios estas diferencias. ¿Sí? Buscando honrar a Dios y no a los hombres, porque la palabra de Dios nos da una respuesta, no solamente nos pone el problema, sino también nos da soluciones. La palabra, por ejemplo, dice, la palabra no dice esto. Tienen que mostrar que solo ustedes tienen la verdad, no, sino que dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Va a ser uno de los pasajes que vamos a estudiar en el próximo estudio. La palabra no lo dice esto, ustedes no tendrán diferencias, sino que dice, yo pues, dice Pablo en Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Las palabras del Señor nos muestra cuál es el camino a seguir frente a estas diferencias. El Señor nos muestra en la palabra, quiso inspirar a hombres de Dios para mostrarnos cuáles son aquellas cosas que nosotros no podemos recibir y cuáles son también algunas cosas que podemos soportar en el Señor. Y eso tenemos que encontrarlo en la Biblia. ¿Sí? No tiene que ser una idea que se nos ocurra a nosotros de qué cosas son más importantes y cuáles no. Tenemos que ir a la palabra y que en ella poder encontrar los principios que nos muestre cómo nosotros relacionarnos considerando estas diferencias. ¿La palabra es clara? Sí. ¿Los seres humanos tenemos defectos y no somos perfectos? Sí. Por ello muchas veces vamos a malinterpretar la palabra de Dios. En el estudio pasado, hermanos, dediqué un buen tiempo a tratar de explicar lo que significa la palabra perfecto en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego. La palabra perfecto tiene la idea de algo que es llevado a ser completo, ¿sí? Lo que puede llegar a ser, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser perfeccionados y que la palabra de Dios nos hace más sabios y nos perfecciona y nos corrige. Todo esto tiene que ver con un proceso para llegar a ser lo que tenemos que ser. Eso significa que todavía no somos perfectos, todavía no somos completos, todavía no somos sin ningún defecto, sino que tenemos que seguir siendo transformados hasta llegar a ser lo que debemos ser. Tenemos que ser transformados en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestro conocimiento. Y la suma, hermano, de estas cosas que todavía nos faltan, perfeccionar las suyas, las mías,
¿cierto? La de cada uno de nuestros hermanos de todo el mundo, es lo que muchas veces también genera este problema o estas diferencias. Entonces, si esto lo sumamos a lo anterior, corazones porfiados, y más encima, si esto lo sumamos a que lamentablemente dentro de la iglesia hay personas como Ananías y Zafira, ¿cierto? Y si a esto le sumamos más encima que por todo el mundo hay falsos maestros, falsos profetas que están enseñando cualquier tontera, para decirlo de una forma simple, entonces no nos sorprendamos, hermanos, porque tengamos diferencias, sino que vayamos a la palabra que tiene autoridad, según lo que vimos que es suficiente, que es clara al respecto de las diferencias, y vemos qué nos dice sobre cómo tratar estas diferencias. Así que, hermanos, con esto terminamos. Si me pasó un poquito del tiempo que tenía planificado ver, hermanos, hoy día vimos que en la iglesia, en general, desde el principio de la iglesia, han habido diferencias. Es así. Respecto a la forma de guiar un ministerio, respecto a temas doctrinales. Sí, la Biblia nos muestra que ha sido así. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, y lo vamos a hacer desde el próximo estudio, ¿cierto?, es ver cómo tratamos estas diferencias. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Espero que en el próximo estudio, si Dios lo quiere, podamos ver 2 o 3 pasajes que tratan específicamente de este tema. Cómo llevar la diferencia entre hermanos en temas doctrinales. Si Dios quiere, lo veremos ahí. Así que el Señor le bendiga. Cristo viene pronto. Fortalezcase en el Señor. Maranata.